Ciclista retó a un conductor de un Ferrari, pero se burlaron de él. Minutos más tarde pasó esto. Si algo supo Esteban desde que era muy pequeño, es que lograría enmarcar su nombre junto al de los grandes deportistas. Le gustaba mucho el fútbol y se imaginaba llevando la camiseta 10, pero también soñaba con verse rodando en las competencias ciclísticas más importantes. Así que por mucho tiempo no supo decidir entre cuál de los dos deportes concentraría todo su esfuerzo. Sin embargo, por influencia de su padre, empezó a participar en el fútbol como un desesperado. Tenía para entonces tan solo 9 años y el tiempo en el cual no estaba estudiando lo dividía entre ir a jugar a las canchas o estar entrenando. Para aprender sobre el deporte, también estudiaba mucho a sus futbolistas favoritos y se entregó con tal pasión a su aprendizaje que por las noches tardaba mucho en dormirse, pensando en cómo sería su vida cuando se volviera famoso y las personas lo idolatrarían como a un dios. Y en realidad sus esperanzas estaban totalmente justificadas, porque Esteban era un buen jugador y ya había demostrado su talento en muy poco tiempo, al punto de que el equipo local decidió apoyar sus entrenamientos y esperar algunos años más para ficharlo como uno de sus jugadores. Y durante 2 años ese había sido el plan que había tomado Esteban: entrenar con rigurosidad y convertirse en el fichaje más importante de aquel equipo. Pero ese plan nunca llegó a realizarse. Cuando Esteban cumplió 11 años, empezó a echar de menos su bicicleta, con unas ansias incontrolables. A la mañana siguiente, en vez de irse a entrenar fútbol, sacó su vieja bicicleta, que hacía tanto tiempo no utilizaba, y se fue en ella sin saber bien el rumbo que tomaría, y solo llegó a su casa 4 horas después. Pero había disfrutado tanto ese tiempo, que aunque vio que sus padres ya estaban muy preocupados, pues ya hacía 1 hora en la cual había tenido que regresar a casa, nada le pudo arrebatar esta sensación de plenitud que le había dejado volver a manejar una bicicleta. Esa misma noche, Esteban les comunicó a sus padres la decisión de dejar a un lado el fútbol y concentrarse en el ciclismo. Estaba tan agotado de los duros entrenamientos y por tener que cumplir horarios y expectativas de otros, que hacía varios meses que había dejado de disfrutar el deporte en sí mismo y se había convertido en una jaula similar a la escuela, aun cuando él era un estudiante ejemplar y también destacaba en el colegio. Sin embargo, cuando empezó con el ciclismo, le sucedió algo muy similar. Era un gran corredor y sus padres invirtieron para que fuera entrenado por los mejores. Pronto empezó a pasarle lo mismo que con el fútbol. Se sentía atrapado en algo que no deseaba, porque amaba su bicicleta, pero quería que su relación con ella no fuese impuesta por los demás, sino guiada por sus propios impulsos. Fue cuando cumplió 15 años que entendió algo que cambiaría su vida, y era que él mismo había cambiado. Que sus sueños de niñez habían sido eso, solo sueños, que en realidad ahora no se veía vistiendo camisetas para ningún equipo, ni representando a su país en ningún deporte, porque ya había conocido la presión y sabía que sería enorme. Si algún día su nombre era reconocido en el fútbol o en el ciclismo, y ya no quería eso para él. Ahora deseaba vivir su vida en paz y bajo sus propios términos. Por esto empezó a buscar qué era lo que realmente lo motivaba, algo en lo que pudiera ser él mismo y vivir su vida tranquilo, teniendo solo lo suficiente y nada más, sin lujos ni excentricidades, o más bien con el único lujo que es el tiempo, que para él siempre era lo más importante del mundo, la posibilidad de disponer de sus horas despierto como mejor le pareciera. No se puede negar que para los padres de Esteban fue una gran decepción. Esto era un golpe para ellos, pues su hijo finalmente no se dedicaría ni al fútbol ni al ciclismo. Había demostrado tanto talento para ambas cosas que ellos consideraban que su hijo iba a desperdiciar su vida al abandonar lo que mejor sabía hacer, y tardaron mucho tiempo en aceptar dicha decisión. Pero Esteban estaba tranquilo a pesar de que sus padres parecían no comprenderlo. Sabía que en realidad no desperdiciaba sus talentos, porque ahora era libre de volver a ellos cuando lo deseara, y no porque alguien lo presionara para hacerlo. Por eso, durante los 10 años siguientes, Esteban siguió jugando fútbol y siguió corriendo largos trayectos en su bicicleta,
y jamás había disfrutado tanto de ambas cosas como ahora cuando era su decisión. Y cuando llegó el momento de elegir una carrera universitaria, decidió que se convertiría en ingeniero mecánico. Le gustaba la profesión y sabía que le iría bien y que ese sería su pasaporte para continuar viviendo la vida como hasta ahora le había gustado. Esteban no se había equivocado, se graduó con honores y comenzó a trabajar en diversos proyectos que, aunque consumían mucho tiempo, también le dejaban suficientes ganancias como para relajarse algunos meses, volver al trabajo, descansar nuevamente y así sucesivamente, mientras que al mismo tiempo ahorraba para iniciar su propio negocio automotriz. Entonces, a los 28 años, Esteban ya tenía su propia empresa, vivía tranquilo y dedicaba sus tiempos libres al fútbol o al ciclismo, aunque con el tiempo le había tomado más amor a la bicicleta, y a ella se dedicaba con mucho más tiempo. De hecho, le había instalado unos pequeños y discretos motores muy silenciosos que le permitían hacer recorridos mucho más largos sin cansarse, y gracias a ello, ni siquiera se le había ocurrido comprar un automóvil. Su bicicleta era mucho más fácil de ubicar en cualquier parte, evitaba el tráfico y también evitaba contaminar. Y le permitía mantenerse en forma sin sufrir demasiado gracias al apoyo de estos motores. De hecho, a sus amigos le parecía una idea tan genial que les había comentado de posiblemente adaptar todas sus bicicletas y que esto fuera parte de su empresa, porque tendría un gran éxito. Pero Esteban no deseaba complicarse la vida. Si ya tenía todo lo que necesitaba, no necesitaba nada más. Lo único que lograba sacar momentáneamente de sus casillas a Esteban eran los imprudentes conductores de automóviles que se creían los dueños totales de la carretera y hacían perder el control a más de un ciclista, intimidándolos. Por eso, esa mañana, cuando un orgulloso hombre que conducía un Ferrari empezó a acelerar para asustarlo y le gritó que se saliera de su camino, Esteban no aguantó más. Se atravesó con su bicicleta y obligó al conductor a detenerse. Luego, con actitud desafiante, se acercó a su ventana y le dijo que lo retaba a una carrera. Debían conducir 300 metros y el que ganara no solo dejaba al otro en paz, sino que abandonaba su vehículo y si alguna vez lo volvían a encontrar conduciendo, el perdedor podría darle una golpiza. El conductor del Ferrari aceptó de inmediato, pues sabía que iba a ganar, y la escena era tan llamativa que otras personas se habían detenido a observarlos y formaron un gran atasco mientras la mayoría se burlaba del ciclista por proponer una competencia tan desigual. Ya hasta sentían lástima por el ciclista sin que iniciara la carrera, sabiendo que no podría volver a manejar su bicicleta si no quería recibir una paliza. Esteban se encontraba tan confundido ante la forma en la que se estaban desarrollando los acontecimientos que cuando el toque del inicio de la competencia fue dado, no estaba preparado, pero cuando escuchó al Ferrari encender sus motores, se puso en modo ganador y comenzó a pedalear confiando en su bicicleta y que los motores que había incorporado en ella le ayudarían a ganar. Los presentes no podían creer lo que veían. La competencia que todos imaginaban pan comido para el conductor del Ferrari, en realidad estaba tan reñida que algunos asombrados incluso empezaron a desear que el ciclista ganara. Todo pasó tan rápido que apenas en un instante después de imaginar cómo sería que la bicicleta le podría ganar a un Ferrari, ya Esteban había cruzado la línea de meta con muy poca ventaja, pero ventaja al fin y al cabo. El conductor del automóvil estaba rojo de la ira y nadie podía creer lo que había acabado de ocurrir. Era sencillamente una locura espectacular. Todos sintieron cierta satisfacción cuando vieron al orgulloso hombre bajarse de su Ferrari y dar la cara como el perdedor que era, pero estaba decidido a cumplir su pacto. Pero segundos después, Esteban le dijo delante de todos los que estaban presentes que podría seguir conduciendo su auto, siempre y cuando aprendiera a respetar a los ciclistas y les diera un espacio sin atemorizarlos, pues Dios no quisiera, podría causar un accidente grave si continuaba con esa actitud. Así, el avergonzado conductor volvió a su Ferrari y se marchó, no sin antes prometer que jamás volvería a portarse como lo había hecho unos minutos atrás. Esteban había acabado de dar una lección muy importante, no solo a este hombre, sino a todos los que allí estaban, y también a los que al día siguiente conocieron esta historia en los periódicos.
Si esta historia te gustó, te invitamos a dejar tu opinión en la caja de comentarios. Deja tu like y por favor sigue nuestro canal.